Sí, yo soy un escritor, pero soy un cinéfilo apasionado. El cine fue para mí muy importante como exiliado porque era mi relación con una realidad que en los diferentes países de mi exilio, etcétera, el cine era como una patria en la que me refugiaba. Y cuando era adolescente aquí, todavía sintiéndome refugacho español, el cine era como la patria a la que aspiraba. A Jaime Humberto Hermosillo lo conocí cuando yo era maestro en el CUEC, eso fue en los años 60, hacia el final de los años 60. Él era alumno. Es un poco paradójico que yo fuera maestro de él porque yo creo que él sabía más de cine que yo. Pero en fin, estaba en el CUEC y él y Alberto Bojorquez eran entonces allí los reaccionarios como yo que hablábamos bien en un CUEC que entonces ya estaba muy politizado, hablábamos bien del cine norteamericano y el de Hollywood. Sí, que nosotros fuéramos personas de derecha, pero creíamos que el cine de Hollywood era un paradigma de cualquier manera. Bueno, pues entonces éramos nosotros como minoría allí por defender eso, pero estéticamente sobre todo. Y así comenzó nuestra amistad, hablando de Hawks, hablando de John Ford, para mí el más grande cineasta que ha existido, y así comenzó nuestra amistad. Luego él me mostró lo que fue su primera película confesada, digamos que es Los Nuestros, que la hizo precisamente para el CUEC, y me propuso que escribiéramos algo. Él luego tuvo la oportunidad de hacer algo en el cine industrial, era el periodo de Echeverría, y propusimos una película como El Señor Dios Santo, que está basada en Master of Ballantrae de Stevenson, y empezamos a escribir el guión. Luego yo he hecho con Hermosillo Naufragio y El Corazón de la Noche, y siempre estamos trabajando en una película que luego se queda a medias y que no hacemos. En primer lugar, yo no soy guionista del cine ni del cine mexicano, soy guionista de Jaime Humberto Hermosillo y eventual. Las películas entre nosotros salen de una charla de amigos. Yo un día le propuse, yo tengo una historia, no tengo precisamente una historia, tengo una especie de atmósfera de una especie de conspiración, pero una conspiración, digamos, justa en el sentido de que los mutilados, la gente que tiene algún defecto físico, etcétera, se juntan en una especie de hermandad, pero que tiene que ser secreta. Ya sean eh, levantado para ser reivindicados los negros, las mujeres, los homosexuales, etcétera. Ahora yo creo que le falta a toda esta gente, los mancos, los cojos, los ciegos, los sordomudos, y entonces que se forme una especie de sociedad secreta para defenderse mejor. No son villanos, la idea en el argumento es que no sean precisamente villanos, pero sí son una especie de sociedad secreta que se siente vulnerada, se siente atacada de algún modo por la relación que se establece del romance entre los muchachos. Y le dije que sea una película donde hay conspiración y no hay conspiración, donde simplemente empiezan a aparecer cada vez más personas que tienen ese defecto físico o esa mutilación, etcétera, y que se sientan amenazados. Y la idea es que fuera una ciudad neutra, una ciudad de cine negro de los años 40. Esa era la idea original mía, no necesariamente de Hermosillo. Una ciudad de espacios muy establecidos por el cine, porque esa era la idea. Hacerlo en referencia a un cine negro que usa mucho los terrenos baldíos, los estacionamientos, etcétera. Entonces era un poco hacerlo como una referencia
citar ese tipo de espacios. Pero aquí hasta cuando sale un supermercado, es un supermercado así, de esos así, donde ruedan las frutas por el suelo, etcétera. Entonces Hermosillo tuvo la muy buena idea de que ellos tiran todas las frutas mientras van corriendo para que no puedan seguirlos, se tropiecen con ellas en el suelo los personajes. Entonces, que fuera una ciudad de edificios verticales, de líneas muy verticales, muy neutras, etcétera, ¿no? Como lo haría en su cine negro Fritz Lang, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea precisa. Bueno, nos gusta mucho Fritz y quizás sí, pero no lo adoptamos muy conscientemente. Fritz es una gran película y de hecho ese tema de la solidaridad entre la gente que está en desventaja ante los otros seres humanos, los llamados normales, Fritz a la vez se basaría en un cuento de Poe que se llama Hop Frog, de que donde hay una especie de príncipe que tiene un enano, como sucedían en las cortes para divertirse, etcétera, y que tratan terriblemente y en realidad hacen que muera la novia del enano, otra enana, y entonces el enano se venga haciendo que perezcan todos los de... O sea, que hay un antecedente. Hay además, y eso es sobre todo lo que para mí fue el punto de partida, que fue un punto de partida literario, un momento de La Hora de Todos de Quevedo, en que la hora de todos es que todos se enfrentan a la muerte. Entonces cada capítulo muestra a gente cómo se enfrentan príncipes, mendigos, emperadores. Y entonces aparecen los seres desdichados, etcétera, diciendo: los que vivimos en este mundo todos hemos sido despreciados, pero un día llegará nuestra hora. Es un texto muy revolucionario de Quevedo, que no era un revolucionario, era un genio, pero no un revolucionario. Pero es muy revolucionario porque habla de esa hermandad y de ese combate que tienen que dar aquellos que en el mundo están en desventaja. Indudablemente debe haber influido en mí uno de los libros que leí, que es de Ernesto Sábado, de Héroes y Tumbas. También debe de haber influido en mí esta historia de una conspiración que parece que no es, a veces parece que sí, etcétera, que es un libro extraordinario de Gilbert Keith Chesterton, que es El hombre que fue jueves, donde además hay un capítulo alucinante porque hay un hombre perseguido que oye que lo está persiguiendo un cojo. Pero por mucho que corra por muchos laberintos que tome para perdérsele al perseguidor, siempre está oyendo el paso del cojo. Y entonces todas estas cosas fueron conjuntadas. Lo que sirvió para que un crítico, que no diré su nombre, pero sigan mi mirada, dijera que yo había plagiado de Héroes y Tumbas. No, porque si cualquiera que lee de Héroes y Tumbas se da cuenta de que sí hay esa idea de la persecución que no inició Sábato. Bueno, también hay la presencia de una película de Fritz Lang basada en Graham Greene, no recuerdo ahora muy bien el título, que es también una conspiración que empieza a formarse donde hay un ciego que en un tren de repente resulta que hay una mirada furtiva, hay muy buena utilización del insert, porque es un close-up en que muestra que el ciego no es ciego nada más, y eso crea la inquietud. O sea que hay muchas influencias y desde luego las hay del cine y las hay de Hitchcock. Todo esto, pero dentro de esta realidad, pues un poco rascuache que tiene que ser la que estamos empleando, porque no son esos personajes brillantes, etcétera, como en Intriga Internacional o algo así. No tenemos un Cary Grant, ¿no? Que es un simpático de lujo, pero sí, hay muchas de esas influencias. Mi idea casi siempre de que yo prefiero los directores de toma secuencia, aunque sea toma fija, aunque sea así un plano secuencia.
A mí me gusta el cine que sigue la unidad de acción de unos personajes, porque es muy fácil hacer salvo en los genios, claro, que a veces se buscan sus dificultades, hacer una película en, con, con montaje. Todo esto son las cosas que hemos hablado siempre y de las que nacen las películas que hacemos. Yo tengo una idea de una película que sea toda realmente, y ahora ya se puede hacer con los nuevos modos de filmar, que son de grabar en realidad, ¿no? Con eso ya se puede hacer el tipo de película que a mí me hubiera gustado que fuera El corazón de la noche, en que todo fuera una sola toma secuencia, ¿no? Que todo solo, de modo que de no hacer trampa con la realidad, aunque lo que se filma no es la realidad, es un argumento, es una ficción. Pero sin embargo me parece que la fuerza del cine está en una lección que enseñan los buenos westerns, que es la relación espacial entre dos tipos, por ejemplo, que se disparan. Uno siente cuando hay trampa porque no hay una verdadera relación física entre los dos pistoleros. En cambio, los grandes autores de westerns filman de tal modo, me parece a mí, que se sienta que uno está buscando que al otro le toque la parte donde le da el sol en la cara, porque así no lo va a ver mejor. Bueno, eso que parece una tontería, me parece que es una esencia del cine, en el que se haga lo que se haga en la actuación, se mueva como se mueva la cámara, se sienta una verdadera realidad espacial y temporal, la relación espacio y tiempo, como en la secuencia brillantísima de Sombras del Mal de Touch of Evil, de Orson Welles, que se sienta eso. Y eso eran nuestras ideas. De ahí ha surgido nuestra amistad, de ese gusto por lo que es la escritura misma del cine, al margen de sus argumentos, de que si el argumento es de derecha o de izquierda o ese tipo de cosas, que eso ya son opciones de uno, de su visión del mundo. Esta película de El corazón de la noche sí tiene algo de visión del mundo, que es mi visión del mundo, un tanto anarcoide, un tanto de que tiene que haber una solidaridad, una especie de hermandad en la condición social, en la lucha social, no necesariamente en las ideas. O sea, no soy hombre de partido. Y entonces, a partir de esas cosas nos pusimos de acuerdo, Hermosillo y yo, de hacer así la película. No discutiéndolo de la manera teórica y un tanto precipitada que lo estoy diciendo ahora, sino que yo por lo decía, a mí me gustaría que fuera. Primero hablábamos, generalmente hablábamos que cambiando opiniones, mira, un poco como hicieron, estoy refiriéndome a los grandes nombres, Dalí y Buñuel para Un perro andaluz. Pero hablamos de que, bueno, yo le decía, yo tengo esta idea, por ejemplo, pueden ser dos personajes que se ven envueltos en algo que parece una conspiración contra ellos, que es y no es, que puede ser pura paranoia de ellos o que puede ser verdad, y que empiezan a aparecer signos inquietantes, etcétera. Y entonces, ¿qué signos pueden ser? Bueno, pues a lo mejor decía Hermosillo, puede ser, creo que la idea del cigarro fue de Hermosillo, o la idea de que suena el teléfono y no contesta nadie. Hablábamos primero de ello, luego generalmente lo grabábamos, lo que hablábamos, luego yo me ponía a trabajar en una idea de una historia, a veces esbozaba algunas escenas, a veces como una mera narración, otras como un poco como guión técnico ya, indicando cuál podría ser el encuadre, porque también se trata de cómo lo ve uno, cómo lo filma uno aquí en el Coco, ¿no? Entonces yo a veces le indicaba si debía ser un two-shot, si debía ser es una toma secuencia, en fin. A mí me parece que esa era la mejor manera de trabajar. O sea, no trabajar como un señor que concibe literariamente una historia o que tiene ya una historia escrita y luego a ver cómo se la pone en cine, sino empezar a formarla realmente en una colaboración con el director
y desde el principio planteando eso como algo que se está viendo en cine. O sea, desde el principio partimos de que no estamos escribiendo gráficamente la película, sino que la estamos ideando ya siendo cámaras los dos, siendo cámaras de filmación, ¿no? Con un destino glorioso, esa oscura desbandada hacia la nada. Es esta especie de hermandad que se formaría entre los seres que tienen alguna dificultad o alguna enfermedad física, etcétera, una hermandad que sería no tanto como la de un partido, como la de una tendencia política, sino gente que se reconoce entre ella por esas dificultades físicas que sufren. Creo que eso podría ser el argumento por debajo, porque al final los personajes llegan a una especie de reconciliación, a pesar de que han estado agrediéndose entre ellos. Sin que lleguemos a tanto como aquella frase genial de Tito Monterroso, que decía, los enanos tienen un sexto sentido que les permite reconocerse entre ellos. Bueno, sí, Lupita, qué bueno que me contestó. Hágame un favor, dígale al señor Leiva que tuve que ir a tránsito. Sí. Pero la historia original, muy vaga, muy sin dibujar detalles, era mía, y que fueran apareciendo poco a poco detalles inquietantes. Que van a casa de un amigo a refugiarse y el amigo no está, pero está prendido el cigarrillo en el cenicero, o sea, se ha ido antes de que ellos lleguen. ¿Por qué? Que luego se revela que el jefe de él en la escuela de manejo es un cojo, etcétera. Y una cosa muy importante que yo tuve respecto al motivo que digo, que no se vean como agentes del mal, que se vean como personas que forman una organización y que ha sido vulnerada esa organización. Incluso no tienen por qué saber, aunque parece al final que sí lo saben, no tienen por qué saber los de la organización que ellos no han matado al ciego. En realidad ha sido en esa pelea que hay con el ciego, etc. Y para mí era muy importante precisamente esa escena que suelen cortar cuando pasan por televisión, esa escena en que pelean el ciego y el muchacho, porque él está desnudo y el otro no, el otro está asumiendo de todas maneras un carácter de hombre normal en la ciudad, etcétera, aunque sea un ciego. Y el otro está desnudo, está en la indefección. Cortan las partes donde la muchacha está desnuda, entonces la parte del asesinato del ciego no se entiende para nada. No se entiende, y no se entiende parte de la persecución que luego sufren los muchachos porque van desnudos. Han sido descubiertos cogiendo los dos, entonces por eso huyen desnudos, porque huyen en el momento mismo. Entonces eso lo cortan y son hachazos así, haché como dicen en francés, y ya les dije que soy muy pedante. Entonces no se entiende nada cuando la han pasado. Sí, la idea es que él, por seguir con ella, puesto que ella es la condición que le pone el otro, bueno, ustedes no lo han matado, pero por ustedes ha muerto nuestro líder, pues ahora tú tienes que tener el castigo de asumir el papel de nuestro líder y tienes que ser uno de los nuestros. Entonces él, como está desnudo, etcétera, no tiene otra manera de mutilarse. La idea de la desnudez es muy importante en la película, porque ustedes saben que, lo sabemos por el cine, supongo que sí lo hace la policía de verdad, pero que una manera de cohibir más, de ejercer presión contra aquel al que le están haciendo un interrogatorio, es tenerlo desnudo. Cuando uno está desnudo está en la fragilidad total, ¿no? En primer lugar, esa idea, uno es también en su personalidad de todos los días en la ciudad, su traje y su corbata y las poses que asume, pero desnudo ya es
el animal humano en su última instancia física, ¿no? Entonces la idea, por eso eran desnudos, no era gratuito, aunque a mí me parecía muy bien que si los personajes fueran bellos, que él no lo es, ella sí es muy bella, me parece físicamente, pero la idea era esa de que huyeran desnudos porque eso los hace más frágiles. Desde los raspones al treparse a azoteas o lo que sea, sino el hecho de que un ser desnudo es solo él, no es su personalidad la que le pueda dar el traje o elementos así. El corazón de la noche me pareció una película interesante, fallida en muchos aspectos. Sobre todo me parece que en el aspecto de actuación del galán joven, que además no era un actor, pero no era hombre de cine, hizo 2 o 3 películas, pero yo creo que no era el adecuado. El adecuado era un personaje que fuera, como es la muchacha a su manera, una vez un tanto tosca, pero con un misterio, una buena mirada. Él no tenía ninguna de esas características. Sí, yo creo que es una película interesante, que es una de las películas que muestran una manera distinta de tratar ciertas historias y ciertos asuntos en el cine, ¿no? Creo que fallida en momentos o no, es cine. Creo que es cine y que tiene movimiento de cine, que tiene algunas cosas muy interesantes en esta especie de conspiración subliminal, esta inquietud que se crea entre, ¿hay una conspiración realmente o no la hay? ¿Estamos siendo asediados o no lo estamos? Porque de repente todos empiezan a ser mutilados, etcétera. Pero bueno, la hizo Hermosillo y además yo siempre he dicho, el autor de una película es el director. El libreto no es la película, no es como en el teatro, de que la obra existe literariamente a partir, antes del momento en que se convierte en película, no existe. La película tiene que acabar con el libreto, tiene que anularlo. Sé además que Hermosillo, lo supe después porque Hermosillo es un hombre muy modesto y muy tímido. Hermosillo, supe luego, y no por él, que gran parte de la película la había hecho desde una ambulancia, porque que lo tenían en transfusión, una cosa así, ¿no? Cosa que él no me contó, porque ya digo, él es un hombre muy pudoroso en su vida íntima y en su vida profesional incluso, ¿no?